Estamos ya en otro sector de hora 23 y nos encontramos, como ustedes ya conocen, a 3 días de la celebración de un nuevo aniversario del 16 de julio. Esa gesta libertaria que tanto y tanto implica y significa para todos los paceños, y desde luego la celebraremos como corresponde con las actividades que se han organizado a través de distintos sectores, la alcaldía desde luego la principal. Y no podríamos dejar de hablar de La Paz sin hacer referencia a su alcalde, el alcalde Luis Revilla, como figura que conduce el municipio y también como personaje de la política nacional. Nos acompaña hoy en hora 23 para comentar lo mencionado, el próximo 16 de julio y también las perspectivas políticas del proyecto que él encara. Alcalde, buenas noches, bienvenido a hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar en el programa. Efectivamente, ya en vísperas apenas de esta celebración, que es la celebración más importante para los paceños, la celebramos más que la fundación incluso de la ciudad. El 20 de octubre. Más que el 20 de octubre, quizá porque el 16 de julio refleja también la identidad, el carácter de los paceños, amantes de la libertad, que homenajeamos además a Murillo, ese gran legado de libertad y de ideas que nos han dejado con motivo de la Revolución de Julio de 1809. Así que sí, hemos estado celebrando desde el primer día del mes. Hemos estado con los actos protocolares de inicio de julio, este fin de semana con los actos centrales y por supuesto con el largo listado de actividades culturales que se desarrollan a lo largo del mes y la entrega de obras en los distintos barrios y zonas de nuestra ciudad. Verdad, nos hemos ocupado de esas actividades a través de varias entrevistas y la población ya conoce el menú que está ofertando la alcaldía para los siguientes días. Comencemos hablando de La Paz, de su presente y de sus perspectivas, alcalde. Menciono el caso de Santa Cruz, que a lo largo del tiempo se ha posicionado como sinónimo de crecimiento, de pujanza y de desarrollo. Hablo de la ciudad. La Paz, sinónimo de qué podría ser en este sentido si Santa Cruz significa eso. De progreso también, de modernidad, sin duda, de institucionalidad. Tenemos la alcaldía más efectiva del país, con los más altos niveles de ejecución. Tenemos una institucionalidad muy fuerte en el gobierno municipal que nos permite sobrellevar las dificultades, pero además proyectar la ciudad hacia el futuro. Estamos este año encarando grandes proyectos de transformación urbana y de transporte para la ciudad, como son los viaductos, por ejemplo. Esta semana hemos firmado el contrato para el viaducto en Achumani. Hace un mes el viaducto debajo de la Plaza Triangular. En unos días más vamos a firmar el viaducto debajo del estadio, que es un hermoso proyecto porque vamos a poner las vías vehiculares por debajo de la plaza. Vamos a construir un edificio de parqueos. Vamos a reponer la plaza y la vamos a unir con el estadio Bernardo Siles. El viaducto debajo de la 6 de agosto y de la 20 de octubre. Entonces, esto significa modernidad para la ciudad. La ciudad está encarando estos grandes proyectos junto a los otros desafíos para mejorar sus servicios públicos. Los hospitales, por ejemplo, que hemos construido, que son un lujo, son como clínicas privadas siendo hospitales públicos. ¿Usted asociaría entonces La Paz con el término modernidad? Sí, sin duda, modernidad. Tenemos, Juan Pablo, el mejor sistema de transporte público del país. Tenemos el mejor y el más moderno sistema de recolección de residuos. Tenemos los más modernos hospitales y el mejor sistema de salud municipal del país. Y ahora vamos a tener estas modernas vías y proyectos de viaductos ya en ejecución que hacen justamente esta modernidad que está impulsando nuestra ciudad junto al trabajo de las autoridades, pero sobre todo al empuje de los habitantes, al cumplimiento en sus obligaciones, en los impuestos que vuelven en obras hacia los barrios y hacia los ciudadanos. Sí, la asociaría sin duda con modernidad, con progreso, con institucionalidad. Es evidente, usted ha mencionado varios proyectos, la frontera que ha vislumbrado La Paz como proyecto de desarrollo, pero tenemos una concepción macro como ciudad de a dónde nos dirigimos, un plan maestro que nos permita decir hoy estamos en este punto, en 5 años pensamos estar en tal lugar. ¿Cuál es? Por supuesto que sí. Mira, durante todos estos últimos años la alcaldía ha tenido que ocuparse de resolver los problemas que ya existían en la ciudad y que estaban pendientes.
Hoy día nuestra alcaldía está bajo control ya del 96% de la mancha urbana de la ciudad. Es decir, que la mancha urbana ya tiene planimetrías en orden, ya los barrios están ordenados, ya podemos resolver los problemas cotidianos de la gente a partir de esa solución. Pero lo más importante es que ahora el haber resuelto esos problemas nos permite mirar el futuro de la ciudad y la planificación ordenada de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, que ya no va a ser desordenada, Juan Pablo, como ha sucedido todas estas décadas. Ahora estamos aprobando los planes viales, los planes de área, incluso sobre zonas que todavía no están ocupadas, y eso significa que ahora sí estamos planificando la ciudad de manera ordenada. Lo mismo te puedo decir con el gran programa de centralidades urbanas que tiene la ciudad y que significa reordenar las actividades administrativas, recreativas, comerciales en la ciudad, constituyendo 14 centros, y ya no solo 2 como tenemos, uno en la zona sur y otro en el casco viejo central, sino 14 para que las actividades sean más llevaderas, para que la gente pueda realizar trámites, pueda realizar actividades recreativas, pero de manera más ordenada, sin tener que cruzar toda la ciudad para hacerlo. Entonces, La Paz está mirando el futuro si tú me preguntas cómo vemos la ciudad en 20 años, en 30 años, con las decisiones que hoy día estamos tomando, vemos una ciudad ordenada a través de este nuevo sistema de planificación de las centralidades urbanas, vemos una ciudad con los mejores servicios públicos del país, te hablaba de salud, pero también por supuesto el transporte, la recolección de residuos, el reciclaje de residuos que empezamos este año, la separación de residuos además en la ciudad, la utilización de la basura como fuente de energía. Vamos a tener una ciudad seguramente en 20 años, no solamente ya con estos viaductos, sino con muchos otros pasos a nivel, autopistas más rápidas para llegar a los distintos barrios. Así que sí, la ciudad ya ha ordenado su planificación, y a partir de ahora lo que toca es ejecutar todos los proyectos que están en marcha a partir de ahora hacia adelante. Enseguida vamos a hablar de algunos de los problemas, no digo menores, pero sí tal vez cotidianos que usted ha mencionado, entre ellos el transporte. Pero antes de pasar el tema de la planificación a nivel general en 10 o 20 años, usted nos habla de un crecimiento ordenado, pero semana a semana vemos desmantelarse los cerros en la ciudad de La Paz, desmoronar espacios verdes, las laderas, cambiando la topografía de la ciudad, y allí no hay autoridad que imponga la ley. Entiendo que hay un problema de límites con algunos municipios, pero la realidad es que vemos ese crecimiento desordenado que cambia incluso la propia geografía de la ciudad. En el último año, Juan Pablo, hemos recuperado más de 1,5 millones de propiedad municipal en estas áreas, gracias a la aprobación el año pasado de una ley muy cuestionada, pero una ley muy efectiva, que ha sido la ley 233, y que nos ha permitido luchar contra los loteadores. Es decir, lo que no se hacía antes en la alcaldía, que era recuperar propiedad pública, lo hacemos ahora. Efectivamente hay un problema de límites con otros municipios, lamentablemente, que justamente aprovechan esta indefinición para autorizar construcciones en áreas no aptas, pero además en áreas que no les pertenece tampoco. Necesitamos voluntad política para resolver los problemas de límites, porque usted sabe que cuando 2 municipios están en conflicto de límites, son las autoridades de otros niveles las que tienen que ayudarnos a resolverlos. Entonces, ojalá hacia adelante haya mayor voluntad política para resolver estos problemas, para definir de una vez por todas los límites de la ciudad en estas áreas que son un poco conflictivas, particularmente en el sur y en el este de la ciudad, y de esa manera pues podamos evitar justamente este crecimiento en estas áreas desordenado. Porque los proyectos, Juan Pablo, que aprueban estos otros municipios no cumplen los requisitos, no tienen ni siquiera normas de uso de suelo, como sí tenemos en La Paz. ¿Y por qué los urbanizadores se van a estos municipios? Por no cumplir requisitos. Entonces es un círculo de ilegalidad que tiene que resolverse a partir de la voluntad política de resolver el tema de límites de una vez por todas, y a partir de eso ordenar el crecimiento en nuestro municipio, pero también en estos otros municipios que ya se están conurbando con la ciudad de La Paz. Pero mientras llegan esas soluciones, da la impresión que es más lo que se pierde en territorio que lo que se recupera. Usted nos ha dicho, y la alcaldía lo ha informado, tal cantidad de metros cuadrados recuperados, pero creo que los avasallamientos superan la buena voluntad incluso del municipio y son en cantidad mayores a los terrenos recuperados. Estamos recuperando muchos más predios de lo que lo hacíamos antes, ¿no?
No se olvide también, Juan Pablo, que quien promueve este tipo de acciones ilegales son grupos delincuenciales. Y son grupos que incluso en algunos casos hemos visto que andan armados para llevar adelante estas acciones. Necesitamos pues el apoyo de la policía. La mayor parte de las veces tenemos el apoyo policial y gracias a eso hemos podido hacer estas recuperaciones justamente de la propiedad municipal. Entonces vamos a seguir con este trabajo muy riguroso y muy responsable de poder recuperar las áreas, como usted dice, hasta tanto pues algún rato haya voluntad política de las autoridades de otros niveles de gobierno para resolver también estos problemas que están en sus manos resolver. Pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es recuperar los predios, luchar contra los loteadores, aprobar normas rigurosas para las construcciones y para los requisitos de construcción en la ciudad. Así que creo que estamos mucho mejor que antes, Juan Pablo, mucho mejor que antes. Hablemos ahora. Muy bien, hablemos ahora de los problemas cotidianos. Usted nos ha indicado, y así lo ha informado la alcaldía, que se ha avanzado mucho en el campo del transporte. El Puma Qatari es una muestra evidente y creo que es un orgullo de todos los paceños, pero el transporte público sigue siendo un problema irresuelto pese a los acuerdos de la alcaldía con los choferes, con los transportistas. Seguimos soportando el caos, seguimos soportando el mal servicio del servicio público y allí no ha habido acuerdo de la alcaldía que valga para imponer la norma. ¿Vamos a seguir desprotegidos y a merced de los transportistas? Lo que pasa es que hay que mirar en perspectiva los problemas, ¿no? Este problema, Juan Pablo, se ha generado el año 85, cuando se ha permitido que cualquier ciudadano que tiene un vehículo lo pueda sacar. Ahora tenemos que ir marcha atrás y el Estado tiene que volver a regular el servicio de transporte. Y eso es lo que estamos haciendo, no se hace de la noche a la mañana. Un problema que dura 40 años en instalarse no se resuelve de la noche a la mañana. Y hemos dado pasos muy certeros. Hemos aprobado primero un marco normativo, que es lo esencial, y después hemos promovido mejoras paulatinas en el servicio de transporte con distintos mecanismos, la creación de la Guardia Municipal de Transporte y las propias medidas que deben asumir los transportistas paulatinamente para mejorar su servicio. Estamos en este momento discutiendo con ellos. Estamos trabajando en este momento, Juan Pablo, esta semana, la anterior semana, para terminar de resolver los temas de normativa que nos permitan efectivamente volver a hacer los controles a través de la Guardia Municipal. Estamos impulsando un proceso para constituir un fideicomiso que permita renovar los vehículos, porque ciertamente ahí el Estado tiene que intervenir para facilitar esa posibilidad. Y estamos avanzando poco a poco en un tema muy difícil y muy complejo, porque hay muchas personas involucradas, porque ciertamente el transporte absorbe además gran parte del desempleo que existe en la ciudad, que no depende de la alcaldía, depende también de otros niveles de gobierno encarar las políticas de empleo. Entonces vamos a ir poco a poco. Usted está muy pesimista, lo veo, Juan Pablo, pero estamos avanzando poco a poco. Que vemos todos los días en las calles. Pero estamos avanzando poco a poco. Usted va a ver que este segundo semestre del año, con estos últimos acuerdos que estamos estableciendo, nos van a permitir volver a un escenario en el que podamos ordenar las cosas de manera adecuada. Reitero, en un problema que tiene 40 años, que no se resuelve de la noche a la mañana, no nos va a tomar otros 40 años tampoco, seguro. Pero sí es un problema álgido que tiene muchas aristas y muchos componentes. El tema político es un componente de por medio, usted lo sabe. Ahí también hemos tenido en algún momento una poca voluntad de los choferes cuando ha habido una interferencia política en la discusión de estos temas. Pero bueno, alejados de esos temas políticos, podemos discutir las cosas de mejor manera para encontrar estas soluciones que nos tienen que beneficiar a todos. En primer lugar, a los usuarios del transporte público y en segundo lugar, por supuesto, a los propios operadores. En conclusión, en este tema, la alcaldía está en condiciones de decir que en cierto tiempo se va a poder imponer la autoridad de la norma y del municipio en la regulación del transporte, que hasta ahora no ha sido del todo cumplida por los transportistas. Es que no nos olvidemos que llevamos varios meses que la Guardia Municipal no está ejerciendo los controles. Y no lo está haciendo justamente porque estamos cerrando esta discusión de la normativa. Entonces,
cerrado este tema, que está prácticamente cerrado en cuestión de unos días, vamos a poder volver a hacer los controles efectivamente con la Guardia Municipal y eso nos va a permitir ordenar de mejor manera las cosas. Eso está acompañado también de una discusión de rutas que han planteado los vecinos para la creación de nuevas rutas, los propios choferes, que está también en análisis en este momento, y los otros componentes que le estaba mencionando, como el tema, por ejemplo, del fideicomiso y otras acciones que son de mediano plazo, pero que también van a ayudar a mejorar el servicio de transporte público. Los minibuses, Juan Pablo, no van a desaparecer, porque hay lugares donde el Puma no puede llegar y donde el teleférico tampoco. Pero lo que necesitamos es que en los lugares en los que presta el servicio de transporte los operadores tradicionales, pues lo hagan en las condiciones adecuadas que están reclamando los ciudadanos. Y para eso estamos llevando adelante este conjunto de acciones que vamos a tener resultados, como digo, en el transcurso de las siguientes semanas. Así hemos revisado rápidamente una visión global de lo que es el presente y de lo que puede ser la perspectiva del futuro de la paz. Antes de pasar a otro tema y para concluir con lo que es esa significativa fecha del 16 de julio, en su perspectiva, ¿de qué deberíamos sentirnos hoy profundamente orgullosos los paceños en relación a esta fecha y a ese sentimiento que genera? Mira, he estado todo el mes en distintas zonas de la ciudad. He estado en Cinco Dedos, he estado en Sopocachi, he estado en Villa Victoria, he estado en Pasanqueri, he estado en la zona sur el pasado fin de semana. Y en todas partes la gente siente que efectivamente estamos progresando. Faltan cosas, es cierto, pero tenemos que encararlas poco a poco. La gente también sabe las limitaciones presupuestarias que tiene el gobierno municipal y con esas limitaciones las cosas que está haciendo, construir hospitales, tener un sistema de transporte como el Puma con su 7ª ruta que le inauguramos justamente el domingo, nuevas vías, los puentes, el puente Gemelo de las Américas, el Ferroveni, el puente San Antonio y estos viaductos de los que te hablaba al principio. Entonces, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que la ciudad está progresando, está avanzando, está modernizando sus servicios. Y por supuesto, si celebramos estas fechas tan importantes con este espíritu de progreso, de trabajo conjunto, vamos a poder sin duda transmitir ese orgullo también a las nuevas generaciones. El mejor trabajo o el mejor homenaje, mejor dicho, que podemos hacer a Murillo es trabajar. Y eso es lo que hacemos, trabajar con los vecinos, con las autoridades, para definir los proyectos que necesita la ciudad, para administrar bien el presupuesto municipal y para destinarlo a los proyectos que necesita la ciudad. Muy bien, alcalde, hablemos ahora del panorama político. Usted está en la tarea junto a Solbó de consolidar una organización política. En la historia contemporánea de Bolivia no ha existido un alcalde que haya logrado una proyección de liderazgo nacional. ¿Qué elementos le hacen pensar que Solbó y su persona pueden llegar a esa meta? Es que nuestro proyecto no está basado en las viejas lógicas de los partidos políticos y de los caudillos. Nosotros estamos ya para recibir nuestra personería jurídica nacional y esa personería, esas firmas que hemos recolectado han sido posibles gracias al trabajo de miles de personas en todo el país que están construyendo un proyecto político distinto y alternativo, que no solamente implica un programa distinto, nuevas ideas, nuevas propuestas para el país post el gobierno del MAS, sino que también implican tener una organización política distinta y tener una organización política distinta, democrática, horizontal, alejada de las prebendas y de las malas prácticas de los partidos, también tienen que ver con eliminar el caudillismo. Así que no estamos bajo esa lógica de decir, el alcalde entonces ahora va a saltar. No, estamos construyendo un proyecto. Un liderazgo nacional, que es lógico para cualquier proyecto. ¿Cuál es nuestra prioridad? Quizá lo que voy a decir va a permitir comprender mejor lo que estamos haciendo. Con la personería jurídica nos hemos planteado, Juan Pablo, 2 tareas. La primera es formar a nuestros compañeros militantes, que en su mayoría tienen 25 años. Una gran energía, un gran compromiso, pero no tienen experiencia política. Vamos a formar
a estos compañeros y compañeras para que efectivamente asuman liderazgos en distintos niveles hacia adelante. Y segundo, vamos a hacer el diseño de esta organización política distinta. Porque si vamos a hacer lo mismo que los partidos tradicionales, entonces vámonos nomás donde ellos, ¿no? No, pues vamos a hacer una cosa diferente que tiene que ser también nuestra propia carta de presentación. Entonces, siendo esas nuestras prioridades, las decisiones sobre las elecciones del próximo año se tomarán recién hacia adelante. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Vamos a participar? ¿Sí o no? ¿Vamos a participar solos? ¿Sí o no? ¿Vamos a participar como una alianza? ¿Sí o no? ¿Vamos a buscar otra alternativa que sea sentar presencia en otros niveles? Bueno, esas decisiones se van a tomar el próximo año. Ahorita no hay candidato de Soberanía y Libertad, no estamos en un momento electoral y esas decisiones las vamos a ver hacia adelante y parte de esas decisiones, claro, tienen que ver quiénes mejor pueden representar nuestra propuesta. Y si deciden los compañeros que debo ser yo, perfecto, pero por ahí decidimos otra cosa, por ahí encontramos que nuestra propuesta programática electoral puede ser mejor expresada por otros compañeros, perfecto. Estamos en otra lógica, muy distinta a la que pueden estar trabajando los partidos políticos tradicionales o a lo que han hecho otros partidos políticos tradicionales. Ahora, respecto a las elecciones del próximo año, estamos cerca en cierto sentido, lejos en otro. ¿De qué va a depender específicamente que Solbó y Luis Revilla decidan participar en las elecciones generales? Muchas cosas, ¿no? Vamos a tener la personería, pero necesitamos tener un partido consolidado en el conjunto del país. ¿Lograremos hacerlo o no en el tiempo que queda? Necesitamos construir una propuesta verdaderamente alternativa, que no sea el coro de no me gusta, no quiero que Evo sea presidente. Eso no es proyecto político, eso será un deseo, un proyecto, lo que sea. Un proyecto político es qué le vamos a ofrecer al país después de el MAS. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Etcétera, etcétera. ¿Nos dará el tiempo para terminar de construir esa propuesta alternativa este tiempo? No sabemos, vamos a hacer el esfuerzo. Pero como verás, hay cosas que dependen del tiempo, de la coyuntura, de decisiones que seguramente asumirán los distintos actores políticos. Es decir, hay muchos factores que faltan definirse para que el próximo año nosotros en su momento tomemos estas decisiones, ¿no? En este conjunto de consideraciones es válida y se va a tomar en cuenta la que creo es una demanda de la población, liderazgos nuevos, figuras que planteen una opción distinta a lo tradicional, tanto en el oficialismo como en la oposición. Sí. El planteamiento con el que ha nacido Soberanía y Libertad es el de renovar la política y ojalá todos los actores políticos, todos los partidos hicieran lo mismo, abrieran espacio a sus jóvenes, a sus profesionales para refrescar un poco la política y para que generen los partidos visiones alternativas. Mira tú, todos los actores políticos tradicionales de la oposición son los mismos que están en esto hace 40 años. Por lo menos 40. Nos están planteando soluciones el 2019, o mejor dicho, soluciones para problemas del 2019 con ideas del 1990. No, pues tiene que producirse una renovación generacional natural que ayude al sistema político en su conjunto a generar nuevos liderazgos, pero sobre todo nuevas ideas. Y nosotros estamos en esa tarea. Por eso decía que parte esencial del trabajo que va a hacer Soberanía y Libertad de aquí hacia adelante es esta formación de cuadros, de todos estos compañeros que en promedio tienen 25 años en Trinidad, en el Chaco, en Tarija, en Santa Cruz, y con quienes hemos podido recolectar las firmas para construir este nuevo proyecto. Así que nuestra apuesta va a ser esa, capacitar y formar a nuevas generaciones, a nuevas personas para que asuman liderazgos y responsabilidades, pero bajo lógicas y prácticas políticas distintas a las que lamentablemente hemos conocido siempre en el país. Hay sectores de la población y de la sociedad que reclaman un liderazgo y una postura clara de personalidades como usted y como Carlos Mesa, para mencionar dos ejemplos.
ejemplos, y sin embargo no encuentran la confirmación de que sí van a ser opciones políticas en el escenario político próximo del país. Eso de hacer esperar un poco, considerando varias posibilidades, ¿no retrae la posibilidad de contar el apoyo de esos sectores potenciales hoy en el país? No lo creo, porque no siento que el único problema sea quién va a liderar a la oposición. Yo creo que el mayor problema de la oposición es plantearle al país una visión alternativa. ¿Por qué ha perdido sistemáticamente las elecciones la oposición con el MAS? Han estado todos estos líderes y todos estos dirigentes de los partidos políticos también en esos escenarios. Y ellos incluso unidos, además, no solamente por separado, sino que también han ido unidos a algunos eventos electorales. ¿Por qué pierden elecciones? Porque no le terminan de ofrecer al país una visión de lo que se debe hacer después de un gobierno del MAS. Y yo creo que eso es lo más importante a construir. Los liderazgos van a surgir. Quien lidere finalmente a la oposición, ya sea desde uno o dos frentes o como sea, van a surgir. Pero lo más importante es ver qué vamos a hacer después. ¿Qué vamos a hacer el momento de ganar una elección y de ser gobierno? Por eso yo le decía, todos quieren juntarse bajo la perspectiva de que Evo no sea más presidente. Pero y al día siguiente de ganar una elección, ¿qué significa eso? Unos pensarán que con la economía se hace A, otros B, otros con el empleo C, con la salud D. Nadie se entiende en un gobierno donde hay tantas visiones distintas. Por eso hay que construir un proyecto que genere una comunidad de ideas, que genere cohesión de esos distintos actores y se sepa exactamente lo que se le quiere ofrecer al país. ¿Por qué la gente no ve a la oposición como alternativa? Porque yo creo que siente que no sabe qué va a hacer si es que fuera gobierno. Con los avances que hemos tenido este tiempo, con las dificultades, con las cosas malas, con las irregularidades, la corrupción, bueno, todo lo malo que sabemos y toda la decepción que tiene mucha gente en el actual gobierno. Pero yo creo que la gente no está terminando de sentir claridades en los liderazgos de la oposición y por eso creo que eso hay que construir. Esas certezas hay que darle a la gente después de un gobierno del MAS para que la gente confíe y para que la gente apueste, diga, yo ese proyecto lo veo con perspectiva, con claridad y me parece que sí es el que hay que seguir. Pero el eslogan, la descalificación, el simplemente el oponerse a una eventual candidatura no son un proyecto político. Sabiendo que todos estamos esperando que se respete el 21F, eso será parte de las acciones del Tribunal Electoral. Ojalá las autoridades nacionales reflexionen y no insistan con esa repostulación. Pero más allá de eso, el país necesita escuchar una visión de futuro y un proyecto de futuro. Y en eso nos vamos a concentrar nosotros, en hacer el esfuerzo por construirlo y estar a la altura de lo que está esperando la gente respecto a lo que tiene que ocurrir en el país después del gobierno del MAS. Así hemos hablado de perspectivas políticas para el presente y desde luego para el futuro. Comenzamos hablando de La Paz, cerraremos esta entrevista volviendo a ocuparnos de nuestra ciudad. Alcalde, ¿qué actividades y qué obras importantes se van a entregar este fin de semana? Estamos en viernes 13. ¿Cuál es el programa para el sábado 14 y el domingo 15 en cuanto a estas actividades? Bueno, tenemos justamente las obras más importantes y las actividades protocolares más importantes. Mañana sábado tenemos la entrega de la nueva vía sobre la bóveda del Gringo Jauira. Hace 2 años construimos esta bóveda en este río muy complicado que teníamos a partir de Villa Armonía hacia la Zabaleta. Ya tiene la bóveda y entonces ahora hemos podido construir la avenida encima que nos va a permitir comunicar incluso desde Irpavi 2, Irpavi 3, por Callapa, Cupini y Villa Armonía directamente hacia Miraflores. Entonces es una obra muy importante para la gente que ya no va a tener que dar toda la vuelta por la zona sur para llegar justamente al centro mismo a través de Miraflores. Esta obra es justamente para sábado. El día domingo tenemos la puesta en funcionamiento de la 7ª ruta del Pumacatari hacia la avenida Periférica, un proyecto muy esperado también por la población de 3 distritos, el 11, el 12, el 13, que están en este sector. Que son zonas con muy alta población. Con muy alta población,
y que van a ser beneficiadas con este nuevo sistema de transporte municipal. Y bueno, el mismo domingo tenemos las actividades protocolares. En la tarde tenemos la lectura de la proclama de la Junta Tuitiva en la Casa de Murillo, que además es el inicio del desfile cívico de TEAS, que lo tenemos en la noche, junto a la verbena, además en San Francisco. Y el día domingo, el día lunes 16, que es feriado, vamos a tener la iza de banderas en la Plaza Murillo, que es también una actividad muy tradicional temprano en la mañana, y en la tarde la sesión de honor del Consejo Municipal, donde se homenajea a las personalidades e instituciones que en el último tiempo han trabajado en beneficio de la paz y de los habitantes de la ciudad. Así que va a ser un fin de semana con muchas actividades, lindas obras, pero también, por supuesto, estas actividades protocolares. Y me olvido también, con motivo de la puesta en marcha de esta séptima ruta del bus y también de la línea celeste del teleférico, hemos hecho toda esta remodelación del pasaje Marina Núñez del Prado, que también nos va a permitir comunicarnos a los paseños, cruzar de un lugar a otro, para incluso interconectarse entre el teleférico, el bus, ¿no? Y creo que esa es una forma de impulsar también la implementación de nuestro sistema integrado de transporte. Hubo un tiempo en el que se observaba su gestión el hecho de no tener obras visibles, de gran magnitud, de transformación importante de sectores de la ciudad de La Paz. ¿Hoy esa observación la considera borrada? Sí, claro. A partir justamente de estos grandes proyectos, el bus es un gran proyecto. Se están fabricando ahorita otros 73 buses para ampliar por lo menos unas 4 rutas más los siguientes meses. Pero creo que los puentes, el puente Ferrovén y el puente San Antonio, el gemelo de las Américas, que nos ha resuelto ese conflicto tan difícil que teníamos en la avenida Arce, muestran justamente estas obras de magnitud. Además de estos viaductos de los que hablaba al principio, el viaducto debajo de la Plaza Triangular, que va a conectar el puente de las Américas por debajo de la plaza hacia la avenida Buch, el viaducto de San Ramón en la zona de Chumani, que va a bordear todo el área del complejo para salir por encima del río directamente a la avenida Strongest, el viaducto del estadio, que espero firmar contrato en los siguientes días ya, que en realidad son 2 viaductos, uno que va a ir de subida por debajo de la plaza, otro de bajada por debajo también de la plaza, al medio con un edificio de parqueos y la reposición de la plaza Tejada Sorzano mucho más linda de la que es ahora. Y finalmente este otro viaducto que también vamos a firmar contrato seguramente el siguiente mes, que es el viaducto debajo de la 6 de agosto y de la 20 de octubre, para que los vehículos que circulan, que vienen desde Miraflores, justamente del puente gemelo, por la Belisario Salinas, pasen directo hasta la Plaza Avaroa. Y entonces eliminemos este atolladero que tenemos justamente en esas esquinas de la Belisario Salinas, 20 de octubre, 6 de agosto. Así que son obras de gran magnitud que van a modernizar mucho la ciudad, pero sobre todo que van a cambiar la circulación y van a agilizar la circulación vehicular en la ciudad como estamos esperando todos los paseos. Así hemos revisado rápidamente la perspectiva de este nuevo 16 de julio a través de la palabra del alcalde y desde luego algunos elementos que tienen que ver con su figura y con su presencia política. Para finalizar, alcalde, le invito a despedirse de nuestros televidentes. Usted es la figura más representativa y más próxima a los vecinos en la ciudad de La Paz y su palabra será siempre importante cada vez que lleguemos a un 16 de julio como el que estamos muy próximos a celebrar. Pues estamos muy optimistas con esta mirada que hemos podido comentar ahora en la entrevista, con la planificación en grande y responsable de la ciudad, con los servicios mejorados de la ciudad, con estos grandes proyectos viales. La ciudad se está modernizando, está mejorando, está progresando y esas son buenas razones para celebrar justamente este fin de semana, el 16 de julio, y rendir homenaje a nuestros héroes de la Revolución de Julio, con mucho trabajo conjunto entre vecinos y autoridades. Así que los invito a que nos acompañen en estas celebraciones, en estos proyectos importantes que vamos a tener este fin de semana y que por supuesto demuestran también el trabajo de todos los paseños y paseñas. ¡Que viva La Paz!
Que viva la paz y que viva para consolidar la perspectiva que mencionábamos al principio. Si algo podemos asociar con la paz es el concepto en el presente de modernidad. Gracias, alcalde, por su presencia y por su palabra de aliento para que los paceños sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestra ciudad, de su presente y de su futuro. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un gusto. Para nosotros. Vamos ahora a hablar de otra faceta de la paz, porque la paz no solamente está vinculada a la actividad de nuestro municipio, existe una multiculturalidad, existe una tradición vinculada a muchísimos aspectos, y uno de los más importantes que caracteriza la personalidad de la paz es su comida. Un sector para hablar